Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios con Alma y Música. Hoy estaremos visitando el Palacio Vera, un edificio construido por los arquitectos Prinz y Rassenhofen para la familia Díaz Vélez. Edificio perteneciente al modernismo de estilo Jugendstil austríaco, ubicado en la Avenida de Mayo e inaugurado en 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo. Anteriormente funcionó aquí el Hotel Centenario, que albergó varias personalidades como por ejemplo Hipólito Yrigoyen, el futuro presidente. Hoy nos visita el cantante, guitarrista, compositor y productor discográfico Tito Lo Savio, quien fuera integrante del grupo Man Ray y con el cual haremos una afamada canción del rock nacional. ¿Me acompañan? Vamos. Con sus leyes naturales, leyes del amor. Cantemos juntos la conciencia que existe en vos. Bueno, aquí estamos con el arquitecto Claudio Catera, secretario de ICOMOS. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cintia, muchas gracias. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es una sigla en francés, también usada en inglés, sí, porque precisamente son sus dos lenguas de trabajo. Ajá. Es un organismo que tiene su sede en París y que es el organismo oficial en temas de patrimonio cultural que asesora a la UNESCO. Y por lo tanto tiene en cada país su versión local. Por lo tanto, a mí me toca ser, en este caso, el secretario de ICOMOS Argentina. Argentina. Así es. Bueno, y aquí tratando de entender un poco este edificio, en esa época que se construyó, los arquitectos, los detalles constructivos y su estilo. Podemos empezar diciendo, resumiéndolo en una sola frase, ¿no? Estamos en el 769 de la Avenida de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un edificio construido en 1910. Como síntesis. Sí. Sin embargo, eso involucra muchas cosas. Empecemos de lo más grande a lo más pequeño, digamos. Sí. Lo primero que podemos decir es que en 1910 reinaba el Art Nouveau, la Belle Époque, digamos. Y va a ser uno de los estilos que también va a ser concomitante, es decir, de la misma manera que funcionaba en Europa, también funcionaba en la Argentina, es decir, al mismo tiempo. Sí, lo mismo va a pasar con el Art Deco y con el movimiento moderno, sí, cosa que era difícil, ¿no? Es decir, en aquellas épocas de barcos era difícil que las dos cosas sucedieran al mismo tiempo. Las comunicaciones que hay ahora. Había la comunicación que hay ahora. El Art Nouveau o Arte Nuevo se va a desarrollar primero en Bélgica, van a ser en Bélgica, pero después se va a expandir rápidamente a Francia, a Italia, a España, en Inglaterra también, sí, va a cruzar el Atlántico, va a venir aquí a la Argentina y va a venir a Estados Unidos. Pero la idea era que posaba su mirada sobre la naturaleza. Ajá, y sobre lo femenino. Mira. Por lo tanto, la línea curva, sí, va a ser una de sus grandes características, como podemos ver aquí. Sí, sí, sí. También va a llegar a Viena, y digo esto porque precisamente uno de los dos arquitectos que van a construir aquí es vienés. Rassenhofen va a ser vienés, es vienés. Fue vienés y es uno de los constructores, sí, junto con Arturo Prinz Iriarte, uruguayo. Entonces la idea del Art Nouveau va a llegar aquí y todo viene en barco, digamos. Y en el barco va a suceder algo muy genial, que es como si fuera una caja mágica, donde cuando desembarca aquí, desembarca con algo que muchos llaman un Art Nouveau ecléctico. Es decir, no es puro, no es exactamente como el de Gaudí, no es exactamente como el de Bélgica, no es exactamente como el de Francia, no es exactamente como el de Italia. Ajá. Está bien, digamos, que se use la palabra ecléctico, pero yo preferiría hablar del Art Nouveau porteño. Es decir, es Art Nouveau, uno cuando los ve tiene esta característica de la secesión, digamos, claro, que podemos encontrar un poco más en las líneas rectas, más austero, pero tiene esa impronta porteña también. Entonces, es importante, ¿no? Eso de haber hecho esa fusión, claro, entre lo que venía
de digamos, Europa los arquitectos se iban y miraban todo y la aprendían personalidad todo. porteña. Y después cuando venían aquí lo intentaban traducir. Y Claudio, y en este edificio en especial, el Palacio Vera, ¿qué es lo que destacarías como de la parte de arquitectura? ¿Cómo? Bueno, habíamos hablado que este edificio fue construido en 1910. Exacto. Y estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la Avenida de Mayo. Eso significa, lisa y llanamente, que estamos en la capital, en el centro del poder de la República Argentina, sobre la avenida más importante, la que une, digamos, la Casa de Gobierno junto con la legislatura. Es decir, por aquí desfilan los presidentes cuando asumen el poder. Por lo tanto, la idea de hacer una construcción en 1910 para los festejos del centenario en la Avenida de Mayo significa que este edificio refleja la forma de hacer y pensar que tenía esa época. Es decir, la familia Díaz Vélez se va a plantar aquí y va a decir: estos somos nosotros pertenecemos a esa nueva república y lo vamos a festejar en el centenario de la patria y vamos a inaugurar este edificio con la infanta Isabel de Borbón de España, que era como la invitada de lujo para los festejos del primer centenario de la República Argentina. Es decir, no es cualquier edificio, no va a pasar desapercibido, y la familia realmente lo que intentó es que este edificio fuese no solo testigo de su época, sino protagonista, como lo viene siguiendo siendo hasta el día de hoy. ¿Qué elementos destacarías? Por ejemplo, las puertas, esas formas curvas que tienen. El Art Nouveau lo que tiene, en líneas generales, y aquí se puede ver en todo, es el tema del oficio, ¿no? El saber hacer. Claro. Lo que muchos de nosotros llamamos hacer con las reglas del arte. Entonces, lo más interesante de todos estos edificios es cómo la totalidad se puede ver reflejada en cada detalle. Y en cada detalle uno entiende la totalidad. Entonces, uno puede enamorarse de las carpinterías y descubrir que hay un carpintero de oficio. Uno puede ver las escalinatas y ver cómo el marmolero trabajó con un talento inigualable. Otros pueden ver las molduras de yeso y encontrar todo tipo de detalles. Y uno puede ver los vitrales inclusive, pero todos funcionan como una misma orquesta, donde los arquitectos tienen pleno conocimiento de cada uno de sus componentes, ¿no? Claro, de un todo, que va a terminar haciendo el espíritu del edificio. Exactamente. Por eso yo decía que refleja el espíritu, ¿no? Claro. El hacer y el pensar de una época. Una época, bueno, que esa bella época hablaba de libertad, ¿no? Una libertad que hoy, ya entrados en el siglo XXI, tenemos la certeza de que es el siglo de la mujer, y es el siglo de la vuelta a la naturaleza. Otro de los puntos que a nosotros vemos con mucha insistencia en este tipo de construcciones es el tema de la resiliencia. Es decir, seguramente en este programa se va a mostrar cómo esto fue construido como una residencia, después fue un hotel. Por aquí pasó el diario, después hubo protagonistas notables como Irigoyen, digamos. Después vino Cipriano Reyes. Aquí tiene un corazón de papel, como es la librería El Túnel, digamos, ¿no? Pero al fin y al cabo, después de 110 años, estos edificios desafían la ley y la lógica que siempre dicen los ingenieros, que todos los materiales tienen una vida útil. Igual que los humanos, que en algún momento tienen que terminar. Sin embargo, hoy lo vemos y goza de excelente salud, digamos, ¿no? Es decir, resiliencia es la capacidad de adaptarse sin perder su identidad. Cuando nosotros recorremos este edificio, podemos entender qué pensaron sus autores, pero también podemos comprender toda su historia y sin embargo sigue funcionando como si fuera el primer día. Arquitectura resiliente, arquitectura que demuestra claramente que es mucho mejor restaurar un edificio que demolerlo y hacer uno nuevo. O que reformarlo. Esto es lo que vienen a ver la gente de afuera. Por esto pagan. Impresionante. Bueno, Claudio,
te agradecemos un montón de esta explicación y un placer tenerte en el programa, así que invitadísimo. Gracias, muchas gracias Cintia. Muchas gracias por abordar esta nueva mirada del patrimonio, que siempre son interesantes, la de la música y el patrimonio. Y como dice el dicho, quien canta, encanta. Bueno, aquí estamos con el señor Juan Ruiz Rico. Así es. Que es uno de los consorcistas del edificio, ¿no? Del palacio. Sí. Juan, ¿nos puede contar cómo se encontró con el edificio, la historia un poco del edificio también? Esta oficina comercial la compré yo en el 1975 a don Luis Alaimo. Ajá. Voy a decir quién fue Luis Alaimo. Luis Alaimo fue designado por la Federación de Empleados y Obreros de la Carne, que supo tener sus oficinas aquí, en el Palacio Vera, en 1969, para la parcelación que ya estaba hecho, fuera presentada en la municipalidad. Y así lo hizo, 1969. Sí. ¿Quién lo había parcelado esto? Yo no podría ser exacto, pero creo que fue hecho desde la época del Hotel Centenario. El Hotel Centenario data de muchos años atrás, posterior a la fundación en 1910. Es decir, tenemos un periodo grande entre 1910 y 1969 que hasta el presente, salvo pequeñas modificaciones, no ha habido grandes cosas. Este palacio ha contemplado la creación de muchas cosas, el crecimiento de la Avenida de Mayo. Por ejemplo, un año después de la inauguración, que lo inauguró la infanta Isabel de Borbón, en época de Figueroa Alcorta, el último año de Figueroa Alcorta, un año después se construyó el subterráneo A. En el interín han ocurrido infinidad de cosas. José Luis Cantilo, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, en 1905, si no me equivoco, o en 1909, no me acuerdo bien la fecha, fundó el diario La Época. El diario La Época, que tuvo un periodo bastante largo de vida, que en principio fue un periódico, vespertino, semanal. Dejó caer la marca y hubo otro señor que se llamó Colón, que era parte de una escisión del radicalismo que se llamó Junta Renovadora, que compró el diario La Época y fue transformado en un diario normal y corriente, de diario, todos los días, no periódico. En 1930, todo esto, antes de Colón, Uriburu quemó, partidarios del general Uriburu, cuando la famosa revolución que volteó a Hipólito Yrigoyen, hizo quemar la sala de máquinas, no sé si se llamará sala de máquinas, donde se imprime un diario, que está en el 777 acá abajo. La imprenta. Hablando de Yrigoyen, en esta oficina comercial tuvo sus oficinas, no sé cuánto tiempo, lo ignoro, Hipólito Yrigoyen. Cuando la Federación de la Carne estuvo viviendo aquí, tuvo su sede aquí, no sé cuánto tiempo, acá hubo personajes bastante importantes. Mucha gente que había trabajado en el diario El Mundo, que cayó, que cerró, vino a trabajar acá, entre ellos Cipriano Reyes. Y Cipriano Reyes es el que hizo el puente después, más adelante, para convertirse no solamente en el secretario general del gremio, de la federación, sino para convertirse en un personaje importante acá en el diario La Época, que dirigía Colón.
¿Hasta qué fecha estuvo el diario La Época acá? La Época fue cerrada cuando en 1955 fue derrocado el régimen de Perón. Ustedes tienen la oficina acá, no es que viven en el Yo edificio. no vivo acá. Pero ¿qué sensación les da habitar este lugar? Es hermosa la sensación cuando uno piensa en esto que estoy hablando y muchas otras cositas que si se las explicara estaríamos hasta la noche. Claro, y con respecto a la arquitectura, ¿qué les pasa? Esto es maravilloso. Yo he nacido en Barcelona. En Barcelona el Art Nouveau se lo llama modernismo. Claro. He visto infinidad de joyas de Art Nouveau y modernista. Y para mí me toca una fibra muy sensible. Claro. Estar en este edificio no solamente me toca la fibra íntima por toda la historia que tiene, sino porque además pertenece a una arquitectura, es de una arquitectura que para mí es muy entrañable. Le agradezco un montón todo esto que nos transmite y vamos a seguir recorriéndolo, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, muchas A sus gracias, órdenes. Juan. Gracias. No, por favor. Bueno, aquí estamos con Iván Alesani, Gracias, Cintia. vicepresidente de la Asociación de Art Nouveau de Buenos Aires, ¿no? Justamente un edificio que nosotros lo declaramos de los emblemáticos del Art Nouveau de la ciudad de Buenos Aires. El edificio es de 1910 y se lo conoce como Hotel Centenario, Palacio Vera, pero hay discusiones sobre las dos denominaciones que te acabo de contar. ¿Por qué? Según los que han investigado, dicen que nunca funcionó finalmente el Hotel Centenario. Y también el de Vera, por Vero, que debería ser el correcto, ya que el propietario en los años 50, en 1950, que adquiere este edificio, se llamaba Vero. Y ese señor, como uno de los tan queridos habitantes de este edificio, el señor Juan Ruiz Rico, tiene hasta una foto en el frente del edificio que decía Palacio Vero, con O. Luego se hace un libro sobre la Avenida de Mayo y de los arquitectos Unzona y Hunter, y queda como Palacio Vera. Quizás es posible que haya habido un error tipográfico y finalmente todos lo conocemos, incluso en nuestra asociación, como Palacio Vera. Contame un poquito de la historia, un poquito también de los detalles arquitectónicos. ¿Por qué les interesó a ustedes A nosotros nos interesó porque esta es uno de los edificios más hermosos de una de las corrientes de que popularmente nosotros conocemos como Art Nouveau. El Art Nouveau, si vamos a ser muy estrictos, es para mencionar solamente en Francia y en Bélgica. Como nosotros conocemos modernismo catalán, es la denominación en Barcelona, conocemos el tema Jugendstil en Alemania, y esto sería secesión. ¿Por qué? Secesión vienesa. Fíjate que el arquitecto Prinz y Rasenhofer son los dos, Prinz era ingeniero y arquitecto, Arturo Prinz uruguayo y Oscar Rasenhofer vienés, lo construyen en ese estilo, secesión vienesa, en donde vamos a encontrar un poco mayor el predominio de la línea recta y menos despojado de esculturas o de adornos como puede ser el Liberty italiano. Este edificio es de 1910 y en 1915, como contó uno de los propietarios de este edificio, se instala un diario, que es el diario La Época, y allí va teniendo distintos hechos históricos que se producen. Irigoyen tenía una oficina acá, el dueño de ese primer diario fue un ex intendente de la ciudad de Buenos Aires. Volviendo a los arquitectos, Prinz y Rasenhofer, te decía que ahí había estado Palanti y otro gran arquitecto que en otros programas hemos visto una de sus edificaciones en el Club Sirio Libanés, que es Alejandro Virasoro. Alejandro Virasoro está considerado el máximo exponente, mejor dicho, del Art Deco en la Argentina. Iván, te agradecemos un montón. Te
tu participación en el programa y todo tu apoyo al patrimonio nacional, ¿no? Para que esto siga difundiéndose. Así que, muchas gracias, Cintia. Placer, gracias por todo lo que haces por el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, llegamos al momento musical de este programa, en este palacio hermoso y con Tito Lo Sabio, compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico. ¿Qué más, Tito? Mi mejor amigo. Mejor amigo. Bienvenido Gracias, a este programa que trata eso, ¿no? De ponerle a la arquitectura la música, y en este caso la música contemporánea, ¿no? Bueno, digamos que sí, contemporánea, claro. Queremos saber un poco de vos, de tu vida en este momento. Bueno, fuiste uno de los integrantes del grupo Man Ray. Y fundador, digamos. Fundador Y compositor de la mayoría de los temas. Mucho más también, ¿no? Después siguió una carrera tuya. Sí, también un poco antes y al principio paralelamente también era parte de los Twist. Ajá. Después también como productor estuve trabajando también con Palo Pandolfo. Participé también en algunos discos de Andrés Calamaro. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué podemos escuchar tuyo? Lo último que estuve haciendo junto a una artista misionera del Dorado, radicada en Ciudad de México, Corina Lorenz. Tenemos, pues yo estoy aquí, ella allá, pero un proyecto que se llama Pachavit, que es como un electro-folk, música, digamos, un electro urbano, por decirlo de alguna manera, con influencias folclóricas. Después hago otras colaboraciones, por ejemplo, hace poco también hice una colaboración en un disco de Willy Crook, que es un disco que se llama Reworked, que son remixes de temas de diferentes álbumes de él. También estuve trabajando en unos remixes de Man Ray, que también salieron dos temas hace poquito, del primer disco de Man Ray. ¿Cuáles serían? ¿Te acordás? Sí, uno de los temas se llama Hay Confusión y el otro se llama Tranquilízalo. ¿Estás viviendo acá o estás viviendo en Tras la Sierra? Yo estoy un poco entre Tras la Sierra, Córdoba y Buenos Aires. Ahora te voy a invitar a tocar un tema. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me tiraba a descansar. Pero un día llegó el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme de todo, de mis tardes, de mis noches, ni de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora
el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Muchas gracias. Chao.